tardes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, día miércoles, aquí a mitad de semana. Estamos de vuelta para aprender, para crecer en base a la palabra de nuestro Señor. Sabemos que la palabra de Dios a nosotros nos ayuda, nos fortalece. Es una creación de Dios que cada uno de nosotros la tuviéramos. Aunque se fue conformando de a poco, la primera, se podría decir, escritura que hubo fue la Torá, ¿ya? Que solamente contenía 5 libros, y después se fue estableciendo el Antiguo Testamento hasta que se estableció el canon del Antiguo Testamento con 39, y después se hizo un nuevo canon donde se juntaron 27 libros en el año 325 después de Cristo. Así tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros y nos conforta. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de justamente una historia que encontramos en el libro de Ezequiel 37. Si quiere ir ahí a su Biblia, mientras tanto, buscar en el libro de Ezequiel 37, una historia que en realidad es una historia que tiene la Biblia, tiene mucha información, pero a veces mucha de esta información viene en forma de parábola. ¿Ha escuchado hablar de las parábolas? ¿Sí? En la Biblia muchas veces una parábola lo que quiere decir es que Dios está enseñando una verdad a través de un ejemplo, ¿ya? Y a veces no necesariamente esa parábola o ese ejemplo tiene que ser literal. A veces simplemente por eso se llama parábola, porque no son a veces literales, otras veces sí son literales. En la Biblia encontramos mucha enseñanza en forma de parábolas o que está media oculta, y es por eso que decía mi profesor de instituto, me decía que en el Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento escondido justamente en este tipo de formas. Porque si hablamos de Jesucristo, por ejemplo, ¿usted ve a Jesucristo en el arca de Noé? ¿Sí o no? No se ve, pues. Pero si lo aplicamos, ¿cuántos pisos tenía el arca? 3 pisos. ¿Cuántas puertas tenía el arca? 1 puerta. ¿Quién se salvaba? El que entraba a la puerta. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy la puerta. El que viene a mí no lo echo afuera. ¿Cuántos días tuvo Jesús en la tumba? 3 días, 3 pisos tenía el arca. Y así sucesivamente son tipologías que encontramos en la Biblia que nos enseñan una gran verdad. Números también en la Biblia son importantes, por eso cuando uno lee la Escritura, aunque todavía teológicamente no se ha podido comprobar, pero para mí es cosa de mirar la Biblia, que hay ciertos números en la Biblia que nos llaman la atención. Por ejemplo, a mí el que más me llama la atención es el 40, porque es un número muy repetitivo en la Biblia. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. ¿Cuántos años anduvo recorriendo el pueblo de Israel en el desierto dando vuelta? 40 años. ¿Qué más tiene 40 días y 40? Sí, por ejemplo también, desde que murió Jesucristo hasta su ascensión, 40 días. Entonces 40 lo van a encontrar muchas veces en la Escritura, y eso nos da una idea cuando aparece el número 40 en la Biblia, como otros números también. ¿Jonás cuántos días tuvo? 3 días, pero 3 días simbolizando la salvación de Jesucristo. Pero ¿cuántos días desde que Jonás da la profecía de que el pueblo se arrepienta y el pueblo se arrepiente? ¿Sabe cuántos días pasaron? 40. Entonces, son cosas que aprendemos de la Biblia. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque vamos a estar leyendo una de las historias más extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a la profecía. ¿Por qué? Usted se imagina en su cabeza un campo de huesos y que a esos huesos se le empiezan a formar tendones y empiezan a aparecer tendones y se empieza a armar el cuerpo, y después dice que ese cuerpo está armado pero no tiene espíritu. O sea, usted se pone a decir, no, esto no puede ser. Pero ahí estamos, es una parábola. Es una profecía que Dios estaba hablando acerca del pueblo de Israel, que algún día restauraría un pueblo que estaba muerto. Pero obviamente siempre de la palabra de Dios sabemos que está viva, ¿cierto? Y es eficaz en nuestra vida. Esas enseñanzas que nosotros miramos a veces en estas profecías nos sirven perfectamente a cada uno de nosotros para el diario vivir. Por eso estamos aquí.
Hay mucha gente que dice, no, a mí no me gustan las cosas de Dios, las cosas de la Biblia, o son muy religiosos, porque confunden la religión con las verdades bíblicas que sirven para nuestra vida. ¿Y por qué? Porque estás más pendiente del rito, estás más pendiente del credo, estás más pendiente de otras cosas que de la misma enseñanza de la Escritura. Mire, por favor, vamos al libro de Ezequiel 37. Si está ahí. Ezequiel 37, versículo 1 en adelante. ¿Les parece que leamos alternadamente en esta noche? Vamos leyendo alternadamente, parto yo en el versículo 1 y nos vamos uno y uno para aprovechar, porque siempre leer la palabra de Dios es para mí un privilegio. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Y sabré que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mi hermano, esas cereales que vemos de repente por ahí se ven de estos, ¿cómo se llaman? Zombies. Esto no es nada, mi hermano. Huesos que estaban sobre la tierra secos, muy secos, y que de repente empezaron a juntarse, a aparecer tendones, carne y empezó a subir. Es increíble todo lo que el Señor estaba hablando y el profeta en un comienzo le dice, profetiza de esto, y cuando terminó de profetizar empezó a temblar y empezaron a suceder cosas. Dice que se escuchó un ruido que venía desde los cuatro vientos, que ojo, el 4, ahí aparece el 4, 4 vientos, 4 puntos cardinales. Ahí también nos habla de que el Señor llena todo, por si acaso, 4:40, donde Dios también se hace presente, donde está trayendo obviamente vida sobre estos huesos. Pero cuando miramos toda esta historia uno podría decir, pero es para la casa de Israel. Mi hermano, sí, esa profecía sí. Pero lo que podemos sacar de lo que hace Dios, ¿sabes qué? Dios sigue haciendo muchas de estas cosas. Porque a lo mejor usted lo está mirando en una forma literal, pero si usted lo empezara a mirar en una forma espiritual, se daría cuenta de que muchos de los que estamos aquí estábamos
en carne, en cuerpo, en hueso, aquí, paraditos, pero estábamos muertos, porque no estaba el Espíritu de Jehová en nuestro interior. Entonces veamos qué nos enseña este texto y veamos obviamente cómo lo aplicamos a nuestra vida, porque en realidad la palabra de Dios, más que decirnos muchas cosas o historias, lo que Dios quiere siempre es que la palabra de Dios afecte nuestra vida y le saquemos provecho para el diario vivir y en especial también para la toma de decisiones, porque algún día vamos a estar delante de su presencia. Vamos a orar para bendecir este tiempo y preparar nuestro corazón para lo que Dios nos diga a través de la palabra de Dios. Padre, gracias Dios te damos en esta noche por permitirnos llegar a este lugar para poder primero alabarte, honrar, cantar, Dios, de todo nuestro corazón hacia ti. Pero también Dios venimos para nosotros lo más importante, para mí por lo menos, es justamente la santa palabra de Dios, escucharla, poder pensarla y poder también llevarla a la práctica. Porque no solo debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella, nos dice la Escritura. Bendice Dios esta noche a cada uno de los que están aquí. Sabemos, Dios, que estamos aquí porque tú querías, llegamos a este lugar porque tienes un propósito con nosotros, para quizás muchas veces ayudarnos en nuestro interior por cosas que estamos pasando, o cosas que han pasado o pasarán, porque al final tú eres el Dios desde ayer, de hoy y de siempre. Dios bendice esta noche a cada uno y también aprovechamos de orar por nuestros hijos, los pequeños que también han pasado sus clases. Tú le estés también a ellos enseñándoles y escuchando todas estas historias, pero que algún día se vuelvan reales en sus vidas también. Gracias, Padre, por todo. Bendice tu santa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que la condición del pueblo, como vemos aquí en esta historia por si acaso, era una condición que está demostrando que el pueblo de Israel estaba totalmente derrotado. Habían perdido toda esperanza, aunque estaban vivos, pero estaban muertos. Hoy día hay mucha gente a nuestro alrededor también experimentando muchas veces lo mismo. Están presentes, están aquí, van a sus trabajos, pero internamente están lamentablemente deshechos. No saben qué hacer, no saben, algunos hasta, mucho he escuchado a mucha gente que dice, no sé por qué estoy aquí, mejor me moriría, mejor podría morirme. Entonces son personas que muchas veces lamentablemente no están entendiendo de que Dios tiene muchos propósitos. Y lo estuvimos viendo el domingo en la mañana y en la noche. Que el dolor es un motivante, el dolor nos ayuda a acercarnos a Dios, a adorar a Dios. El dolor también nos ayuda justamente para poder impactar la vida de otros. Hay muchos beneficios por el dolor y la gran mayoría de los que la gente busca de Dios es justamente gente con dolor. Pero veamos aquí lo que nos dice la Escritura, porque realmente lo cierto es que nuestro Dios es Dios de toda esperanza. Dios es el único que nos da esperanza a cualquier situación que nosotros estemos viviendo. ¿Y por qué es el Dios de toda esperanza? Y eso es lo que quiero sacar del texto de Ezequiel 37. Y dice del versículo 1 al versículo 6 que estábamos leyendo. Y hay que entender por qué Dios es un Dios de esperanza. Porque Dios hace cosas donde no hay nada. A veces gente me dice, pastor, es que yo soy malo para todo, pastor. Hasta el huevo duro me queda malo. Como mi señora también. Se le quema hasta el huevo duro un día. O sea, piensan que no sirven. Pero el Señor dice en el versículo 1, y está contando esta historia, que Dios hace las cosas de la nada, así que no te preocupes. Si tú a lo mejor no tienes nada, o si tú a lo mejor piensas que ya estás aburrido de la vida, no tienes nada para dar, no hay nada, te puedo decir que Dios puede cambiar eso. Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Sabemos que son los huesos, sabemos que no queda nada, sabemos que era un campo y uno a veces cuando va al norte, no sé si algunos han tenido la oportunidad de viajar al norte, en algunos lugares en el norte los huesos están a flor de tierra y están ahí, en muchos lugares donde uno pasa. No hay nada. Hace años atrás, hace unos 5 años atrás por lo menos, yo estaba haciendo una excavación, haciendo un hoyo en la casa de una prima, ahí en la ruta 5, aquí, y empezó a hacer un hoyo, y estaba haciendo un hoyo, y de repente aparece un diente.
Y uno miró un diente. Y dije, puede ser de un perro. Y empecé y salió otro huesito así. Y empecé a excavar y de repente me aparece un cráneo. En serio, no estoy bromeando. Y ahí uno toma, ¿qué hago aquí? Le dije a mis parientes, le dije, yo mira, esto apareció aquí y me dijo, no, hay que avisar. O no, mejor enterrémoslo, no, porque si no, ¿en qué nos vamos a meter? Y ahí la gente empieza a darte idea. Y yo estábamos ayudándole a hacer un piso para instalar una máquina a un primo. Y me dijo, no, me van a parar la pega y vamos a quedar. Y yo le dije, no, sabéis que hay que avisar porque uno no sabe. Me acuerdo que llamamos a Carabinero, llegó Carabinero ahí, agarradito de acá arriba, llegó Carabinero, y llegó ahí, miró Carabinero y dijo, no, esto debe ser antiguo, vamos a llamar a los arqueólogos. Allá llegaron 2 arqueólogos. Y dijeron, no, estos huesos, es que aquí toda esta zona era de indígenas. Así que lo más probable es que sean, no, dejen ahí nomás. Y después le digo, Carabinero, ¿qué hace? No, tape nomás. Listo, tapamos. ¿Se imagina que hubiera sucedido lo que está sucediendo en la historia? Empiezan a juntarse los huesos y empieza a aparecerle carne y todo lo demás. Uno diría, esto es una locura. Uno se asustaría. Eso es lo que está sucediendo en esta historia. Pero simbólicamente también Dios nos está mostrando y diciéndonos que Él es el creador de todo y Él puede crear todo nuevamente, hermano. Si usted ha tenido una relación no muy buena y usted la lleva a Cristo, Dios la puede restaurar. Si la relación con los hijos no ha sido buena y usted pone a Dios por medio, Dios la puede restaurar. Porque algunos dicen, pero pastor, es que a lo mejor ya no se puede hacer nada. ¿Se podría hacer algo con un muerto? ¿Se podría hacer algo con un muerto? Nosotros no. Pero según la historia hay alguien que sí puede hacer algo. Y lo demostró. No lo demuestra a diario, pero sí lo hizo en algunas ocasiones. Porque si usted analiza o estudia la Biblia, hay varias personas que volvieron de la muerte. Así que muchas veces hay que entender que por eso dice Romanos capítulo 4, por favor, busquen su Biblia, Romanos 4, versículo 17. Léalo fuerte, por favor. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 4, 17, en especial en la última parte, todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. Se da cuenta que el Señor simplificó algo que realmente es sumamente complejo a nuestra mirada versus lo que Él te lo trata de explicar a ti. Dice, el cual da vida a los muertos. Cristo da vida a un muerto y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Y cuántos de nosotros no podríamos tomar la misma actitud sabiendo quién es Dios y llamar las cosas que no son como si fuesen? Yo sé que voy a salir adelante con mi esposa. A lo mejor ahora no lo estoy viendo. A lo mejor ahora estamos peleados como el perro y el gato. Pero voy a empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y vamos a mejorar nuestra relación en Cristo Jesús. Y usted, pero es que no se ve esperanza. Bueno, ¿y los huesos tenían esperanza? Hay que llamar las cosas como que no, si no fuesen. O sea, hay que decir si esto puede lograrlo. Si alguien lo va a lograr, va a ser el Señor. Así que cuando tú a lo mejor hay un día que te sientes muerto, ¿te has sentido alguna vez así? ¿Que me quiero puro morir? O Señor, ¿por qué no me llevas? Él puede hacer algo diferente de lo que tú crees. A pesar de que tú piensas que es el día más malo de tu vida, Dios lo puede cambiar. ¿Y por qué? Mire lo que dice el versículo 7 a 8 y nos da la segunda razón de lo que hace Dios en nuestra vida muchas veces, es que Dios puede restaurar lo que ha sido destruido. ¿Cuántos de nosotros, nuestro corazón en nuestra juventud quizás fue destruida? ¿Cuántos de nuestros hogares cuando éramos niños fue destruido por algo? ¿Cuántos de muchos de nuestros sueños fueron destruidos?
Pero en Cristo tuvimos una nueva oportunidad. Mire lo que dice ahí en versículos 7 y 8. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Si usted se da cuenta, eran huesos, personas o situaciones, póngalo, acuérdese que estamos hablando de una parábola. Cosas que antes tuvieron vida, cosas que antes tuvieron presente, pero que se murieron. Y quedaron ahí secas y quedaron destruidas, pero en el Señor eso se podría volver a levantar. Por eso hay muchas cosas en nuestra vida que a veces uno le puede mirar y decir, no, en esto ya no se puede hacer nada, o esto yo ya lo di por perdido, y las cosas pueden cambiar. ¿Amén o no? Pregúntenle a mi mamá. Pregúntenle a ellos dos que están aquí presentes. A los que saben su historia. ¿Conocen la historia? ¿Les cuento la historia de mi mamá y mi papá o no? ¿Alguien se sabe la historia o no? ¿Quién no se sabe la historia de mi mamá y mi papá? Levante la mano. ¿Quién no se sabe la historia? Son cobuchentos, ustedes quieren puro saber la historia. ¿Ya se las cuento, no? Ya hace. Pero así por encimita, ¿no? Bueno, mis papás, por a veces motivo, las cosas no se dieron en nuestra... No éramos creyentes, para nada, no habíamos acercado a Dios nunca, pero a veces por cualquier motivo que hubo en esa relación, las cosas no se dieron y se terminan separando mis padres. Pasaron muchos años, de ahí de esa separación, yo también por ahí buscando mi rumbo, me fui de la casa, me fui a estudiar para afuera, mi mamá se vino a vivir para acá a La Serena, vivíamos en Coquimbo, mi papá se quedó por Coquimbo, a la final, disperso. Y en uno tiene un sueño. Yo como hijo, ¿cuál es el sueño de un hijo al mirar a sus padres? Que se amen y que estén toda su vida juntos y que sean un gran ejemplo para nosotros. Ese es el sueño de todos, ¿cierto? Pero las cosas no se dieron así y se rompe ese sueño. Y de ahí estuvieron, mis papás se separaron, hicieron su vida, yo me casé con mi señora y Dios ahí yo creo que uno luchando con eso, de no revolver a repetir la historia, ¿sí o no? ¿Por qué somos así o no? Con temores, que si es así, si no es así, pero mira, y uno empieza a cuestionarse. Pero increíblemente pasaron los años, mi mamá siempre orando por mi papá que está aquí presente, ¿se acuerda cuando le dijimos que veníamos a la iglesia? Sí. A mi papá le dije que veníamos a la iglesia y se enojó y no me habló. ¿Cuántos meses? En 3 meses me quitó el habla porque yo empecé a venir a la iglesia. Todavía me acuerdo, ¿no? Pero el Señor a él lo probó también y Dios trató con él. Es así, Dios hace las cosas, yo no hago nada. Yo oraba por él y mi mamá oraba por mi papá, oraba. ¿Y oró cuántos años? 8, 9. Que se convierta ya, y 9 años, uno allá y el otro allá. Pero Dios restaura los huesos secos. Y le hizo aparecer un corazón de carne a mi papá. Y empezó a latir otra vez. Y a mi mamá también. Y ahí los ven ustedes hoy día. Y lo que no era, y que uno podría pensar estuvo muerto, el Señor lo restauró. Y hoy día son un gran ejemplo para mí. Pero quizás, ¿qué le decían las amigas a mi mamá? Soy tonta, ¿cómo se te ocurre aceptarlo, aguantarlo? Pero ¿cómo aquí? Así son las hermanas en Cristo. Hacen causa común a veces y no entienden el poder de Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo, lo va a hacer. Entonces, por eso les digo, doy gracias a Dios de que hubo una llenura de carne ahí en el corazón y se volvieron a perdonar. Y yo siempre he dicho esto, el perdón lo aprendí más de mi mamá, en ese sentido de poder aceptar a mi papá después de tantas cosas, lo aceptó
y sin condición. Lo único que no le hizo mal el pan. Había que hacerle antes hasta el pan. Ahí mamá se llenó y dijo, no, hacete el pan tú. Es lo único que cambió. El resto está todo igual. Dios puede hacer las cosas, Dios puede cambiar esto, restaurar y volver al estado original. Muchas veces uno podría decir, es imposible. Pero yo te puedo decir, es que Dios puede transformar algún pecado de nuestra vida, alguna herida de nuestras emociones, recuerdos dañinos de nuestro pasado, y el Señor puede restaurar todas esas situaciones y hacerlos diferentes. Pero hay que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y alguno va a decir, pero pastor, yo antes perdí a mis papás, no alcancé a reconciliarme con él. Bueno, lo que sucedió, sucedió. Pero podrías dar el cambio y dar la vuelta y empezar a hacer lo que ibas a hacer con él con otros. En Dios siempre hay esperanza. Y cada vez que tú pongas esperanza sobre Dios, siempre va a haber algo nuevo de parte de Dios para ti. Porque cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y lo hace nuevo. Y a veces nosotros no pensamos que Dios no puede cambiar nuestras vidas. Dios la puede hacer. A veces te tocó un esposo más o menos, ora por él, Dios lo puede cambiar. Te tocó una esposa media mandona y buena para reclamar, Dios la puede transformar. Amén. Amén, Félix. ¿Y por qué decía amén, Félix? Si no te van a retar, hombre, dilo en el Señor. Pero no solamente a eso hace Dios en momentos difíciles y situaciones como esa. Dice el versículo 9 y versículo 10 del texto. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. Mi hermano, Dios nos da el aliento, porque cuando hablamos del soplo es aliento de vida, es la palabra justamente neuma del griego, cuando dice en el libro de Génesis, y Dios sopló aliento de vida. ¿Se acuerda cuando dice la escritura que creó a Adán? En cierta forma está graficando algo muy similar. Se levantaron los cuerpos, pero le faltaba el espíritu. ¿Pero qué tuvo que venir? Viento. ¿Y qué simboliza el viento? En muchas ocasiones sí. En muchas ocasiones simboliza el Espíritu Santo. Pero en esta circunstancia es la misma que sucedió con Daniel cuando está en la cueva. ¿Se acuerdan? Que sintió un viento fuerte, dice en la escritura de David cuando estaba en la cueva. ¿Se acuerdan o no? Y era un viento recio, pero un silbido apacible. El sonido del silencio. Y es la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿De cuántos lados venía el viento? O sea, venía de todos lados. Es Dios, simbolizado en la Biblia, ¿ya? Que tiene que ver con los 4 puntos cardinales. ¿Ya? 4 puntos cardinales. O sea, Dios viene de todos lados a ayudarnos. Dios nos ayuda por todos lados. Por eso es lo que nos impulsa a seguir adelante, ese soplo, ese aliento que Dios nos da constantemente. Dios siempre, por si acaso, nos va a poner personas a nuestro lado que nos motiven. Y muchas veces no podemos ver que no solamente es Dios, sino a veces hay personas que vienen a nuestro alrededor. Hay personas que estamos a veces medio decaídos y hay personas que dicen, ánimo, ven, haz esto. Personas que tú te enteras de un problema, de una dificultad, y te dicen, oye, acompáñame, vamos a la iglesia, ven a escuchar palabra de Dios. Porque siempre Dios va poniendo gente a nuestro alrededor, porque Dios quiere ocuparlos también para llenar nuestro corazón. Aquí vemos justamente, el profeta le muestra al pueblo, así como en un principio de la creación el hombre tuvo una vida sin Dios, ahora con el aliento de vida podían
tener obviamente el acompañamiento de Dios. Podía Dios estar con ellos. ¿Y por qué? Porque el aliento de Dios que da a nosotros siempre va a ser un aliento de vida. Aunque nosotros estamos vivos, pero Dios nos alienta y nos da vida, una vida justamente en abundancia, dice la Escritura. Mire por favor, Ezequiel 37, versículo 11 al 14. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Ese es el pensamiento que muchas veces nosotros vamos a tener, a veces por circunstancias, perder la esperanza. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo míos, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Mi hermano, muchas veces cuando miramos esos textos estamos diciendo el Señor va a sacarlos de esa sepultura. ¿Sabe cuánta gente hoy día vive como que estuviera en una sepultura? Están muertos, están atrapados en diferentes cosas. Hay personas que están atrapadas en relaciones. ¿Conoce a alguien por ahí alguna vez? Hay personas que están atrapadas en vicios y no pueden salir de ahí y son como muertos. Es impresionante, no sé, a veces cuando uno navega en internet y ve lo que sucede, por ejemplo, en San Diego o en Chicago, ¿cierto? En los Estados Unidos hay una zona donde están todos los drogadictos ahí, una zona, y los ve usted cuando están ahí, parecen zombies. ¿Lo ha visto? ¿Alguno de estos? ¿Ha visto? Es impresionante cómo están ahí, algunos doblados, otros con... Increíble, y son realmente personas que están atadas en una sepultura y necesitan a Jesucristo. Pero también hoy día, y no es necesario usted estar en esa condición para estar atado, hay mucho cristiano que está atado a sus pensamientos. No, pastor, es que yo no sirvo para nada. No, pastor, yo no soy bueno para nada. No, es que a mí me cuesta hacer esto, me cuesta, y se van amarrando y se van apretando consigo mismo con sus propias cadenas. Dice el Salmo 40, por favor, busque, mire lo que nos dice el Señor. Porque el pueblo de Israel en ese momento sentía que no había ninguna esperanza, pero Dios mostraba que Él tenía la última palabra. Es Dios el que tiene la última palabra. Y dice el Salmo 40, versículo 1 al 4. ¿Lo quiere leer fuerte? ¿Quiere leer o no? Amén. Salmo 40, del 1 al 4, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si tú se das cuenta, David, ubican a David o no, conocen a David, ¿cierto? El rey David. ¿Anduvo bien o anduvo mal? Anduvo bien mal en algunas ocasiones. Un hombre que obviamente era una persona muy creyente en Dios, pero Dios, y eso también a nosotros, bueno, eso a uno le ha enseñado en los tiempos, por si acaso, que a veces somos más duros como creyentes que el mismo Dios. Por si acaso, somos más duros que Dios a veces. David cometió un homicidio premeditado. Mató a un hombre. Se metió con una mujer casada. Adulterio. Dejó embarazada a esa mujer. Se enojó con Dios y guardó silencio. ¿Se imagina un hermano así en nuestra iglesia? ¿Cuál sería nuestro pensar o nuestro actuar?
A eso me refería recién. Pero Dios, ¿qué dijo? Pero Él es el único que ha llegado a tener el corazón más parecido al mío. Y uno va a decir, ¿pero cómo? Porque Dios ve cómo termina las cosas. Y ese hombre que después, y él está reconociendo en muchas ocasiones, si usted lee el Salmo 52 es el que ya rompe esa vida que traía muy mala y habla con Dios y le dice, Señor, me arrepiento, estoy equivocado, perdóname. Y de ahí en adelante, si usted lee los salmos, son salmos simplemente de bendición sobre la vida de David. Porque nuevamente, un hombre que a lo mejor estaba muerto espiritualmente para muchos, Dios le dijo, yo tengo la última palabra y hay una oportunidad para ti. Pero a pesar de eso, David está diciendo en la vida que él llevaba y dice, si usted se da cuenta, es precioso, a mí me encanta lo que es una poesía casi de David diciendo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó. O sea, si usted se da cuenta, David llevaba pidiéndole a Dios mucho tiempo que lo ayudara. Pero Dios no tiene por qué hacer las cosas como yo quiero. Es como Él quiere. Podemos hacer muchas oraciones, pasar horas orando para que Dios haga, y Dios no es la lámpara de Aladino que yo la froto y aparece dándome 3 deseos. Dios es Dios, hermano. Y Él hace como Él quiere. Pero tan bueno es que muchas veces presta tu oído a lo que tú estás orando, a lo que tú estás pidiendo, y Dios está escuchando. Y en especial en tiempos de dificultad. Dice que estaba en el lodo, simbólicamente, metido en el lodo, es nuevamente una metáfora, una parábola. Estaba metido en el lodo, se estaba hundiendo cada día más y le clamaba a Dios, pero Dios no le respondía. Por eso dice pacientemente. O sea, no fue automático, tuvo que tener paciencia. Y es por eso que muchas veces vas a tener que orar por mucho tiempo, a veces por situaciones que suceden en nuestra vida. No dejes de orar, hermano. Pacientemente espera. ¿Y qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aunque sabemos que Dios escucha todos los clamores. Pero Él está hablando, haciendo lo suyo. Y miren lo que dice, que es un término que la otra vez yo estudiaba este salmo, y dice, y me hizo sacar, no dice, y me sacó. ¿No le llama la atención eso a usted? Es que Dios involucró a otras personas o a otras circunstancias para poder sacarte. Él no lo hizo a través de otras personas. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta que a veces Dios manda ayuda y pensamos que no es Dios. Sí, es Dios, pero pone en el corazón, dice, y me hizo sacar. Alguien lo fue simbólicamente, alguien lo ayudó, alguien le predicó, alguien le habló, alguien le ayudó a salir del problema, pero era enviado por Dios. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre, ¿qué simboliza la peña? Cristo. Cristo dijo, yo soy la piedra angular. También el Señor Jesucristo habló del que construía la casa sobre la arena o sobre la roca. ¿Y quién era la roca? Cristo. Es por eso que creemos en Cristo. Es por eso que Él murió por nosotros, para que pusiéramos nuestra esperanza en Cristo. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Y qué endereza mis pasos? Bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que endereza los pasos, porque la palabra de Dios es como una plomada, y la palabra cuando ocupamos en la Biblia, endereza mis pasos, Dios no por si acaso te agarra y te gira, no es que tú vas para allá no, es que Dios te muestra el camino por donde tú debes ir, porque es tu decisión si entras o no entras, pero Dios no te toma y te endereza. Por eso la Biblia, me encanta lo que dice la Escritura, que dice que es como una plomada, o que es como un espejo. A los que les gusta aquí la construcción o saben de construcción, ubican una plomada, un plomo. ¿Sí o no?
que es una cosita así de peso que uno con una lienza y uno la levanta así y le marca el plomo. Si yo lo pongo en esa muralla y le pongo el plomo, me va a indicar si la muralla está recta o está inclinada. Y la Biblia dice que es como una plomada. Pregunta, ¿la plomada me puede enderezar el muro? ¿Pero me indica que está torcido? La palabra de Dios es igual. Me muestra que yo estoy equivocado, pero soy yo el que tengo que enderezarme. ¿Ya? Por si acaso. Porque si hay gente que, no, es que Dios tiene que enderezarme. No, es que Dios tiene que sacarme de aquí. Yo clamé a Dios y Dios tiene que sacarme de esto. No, es que Dios tiene que hacerme un hombre nuevo. No, pero tú también pon tu parte. Porque Dios te indica el camino. No se confundan con eso. Y después dice versículo 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Eso quiere decir reconciliación con Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Vieron el testimonio, un hombre que estaba en el lodo, un hombre que estaba sin esperanza, un hombre que había perdido tantas cosas, hoy día está siendo testimonio para otras personas del cambio que puede haber. Les dije hace un momento, yo aprendí el perdón de parte de mi mamá. Ella fue un testimonio para mí decirme, tienes que perdonar. Pero mamá, ¿y cómo yo lo hice? Son testimonios que tenemos muchas veces en nuestra vida. Dice el versículo 12 de Ezequiel 37. Miren lo que dice el texto. Por lo tanto, dice, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Dios siempre pendiente de que todo termine bien. Pero somos muchas veces nosotros los que perdemos la esperanza. No sé si ustedes se acuerdan, ha escuchado o vio una película, porque hay una película de un barco que se hunde en Massachusetts, en los Estados Unidos, y los buzos estuvieron buscando por varias veces y no encontraban nada hasta que de repente se sentían golpes de cañería. ¿Alguien ha visto? Es famoso eso que ocurrió. Y empezaron a tocar un tubo de cañería y a la final los que andaban buscando encontraron que habían sobrevivientes. Y la persona que estaba mandando la señal estaba escribiendo en clave Morse. ¿Han escuchado eso? ¿No lo han escuchado la historia? Aquí se la estoy resumiendo. Y empezó a tocar hasta que alguien lo escuchó y le dijeron, no, mira, por los puntos, comas, los largos, cortos, está hablando en clave Morse. Veamos qué nos están diciendo. Como los 33, ¿se acuerda? Algo así, pero en el agua. Y empezaron a descifrar y era una pregunta lo que se golpeaba. Y decía la pregunta, ¿hay esperanza aún para nosotros? Ellos ni siquiera están diciendo, sálvennos. Ellos solamente están tratando de aferrarse a algo. ¿Hay esperanza? Entonces, ¿acaso no hay esperanza en situaciones que estés viviendo? ¿O en situaciones que vas a vivir? ¿Acaso no hay esperanza en situaciones que sucedieron en el pasado y a pesar de pasar 20, 30 años, Dios no puede hacer algo con eso? ¿Hay esperanza? Es por eso que hay muchas hoy día personas que están derrotadas. ¿Y sabes por qué están derrotadas? Porque se olvidaron de esa pregunta que estoy haciendo yo. Hicieron los hombres de ese barco. Es la esperanza. ¿Hay esperanza? Si hay esperanza, entonces se puede. Y Jesucristo estaba diciendo, el Espíritu Santo y el Padre en esta historia, que la última palabra la tiene Él. Salmo 42, y cerramos con esto.
Las personas que muchas veces hoy día se sienten derrotadas, adivine qué perdieron. La esperanza. Esa es la diferencia. La esperanza. Salmo 42, versículo 11. Léalo fuerte, por favor. Está en pantalla ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, la pregunta que está haciendo justamente, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué a lo mejor ya estoy tirando la esponja? Y le da la solución el salmista. Si estás turbado, si estás sin esperanza, si ya no sabes qué hacer, espera en Dios. Porque aún he de alabarte, salvación mía. Dios tiene la salvación, pero ojo, si es tu Dios. Y ahí está muchas veces la diferencia para mucha gente. Es que realmente si nosotros creemos que Dios es nuestro Dios, es mi Dios. Y esa era la diferencia con David, que David, a pesar de los errores, siempre Jehová fue su Dios. Y a veces yo me puedo equivocar, yo puedo estar mal, pero no debo olvidarme que Jehová es mi Dios. Y algunos van a decir, pero pastor, yo creo en Dios desde chico. Sí, los demonios, dice la Biblia, también creen y tiemblan. Porque el creer no quiere decir que es tu Dios. ¿Qué es lo que hace Dios sea tu Dios? Vivir este libro. El que me ama, guarda mis mandamientos. Aquel que dice que yo soy su Dios, hace lo que está escrito. Es la palabra de Dios. Por eso, a la final, David terminó haciendo lo que Dios decía. Por eso siempre fue su Dios. Así que piensa por un momento. A lo mejor hoy día tu esperanza está a medias bajitas. A lo mejor estás pasando alguna dificultad o situación. Pero no te olvides que si tú pones tu fe en Dios, siempre va a haber esperanza. ¿Puede demorarse a veces años la respuesta? Muchos años. Pero también a veces puede ser muy corto. Porque Dios es Dios. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, te damos en esta noche. Gracias por enseñarnos una hermosa historia, Padre. Una historia que es tremenda, que es impresionante, pero que sirve para nosotros en nuestra vida diaria, poder aplicarla a nosotros. Dios, tú conoces con lujo y detalle lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo en nuestro interior. Quizás estamos en un buen tiempo, en una buena estación en nuestro interior, pero quizás hoy día otros no lo están y estamos en un invierno, con tristezas, con penas. Pero el Señor dice en su palabra que si nosotros esperamos en Él, cualquier fuera nuestra situación, Dios nos restaurará, Dios nos levantará, Dios nos ayudará. Así que Padre mío, gracias Dios por darme esperanza, que es lo último, como dice el dicho, se debe perder. Y esa esperanza no es por algo que yo crea, sino es por lo que tú dices, Dios. Por eso mi Señor obra en el interior de mi vida, al interior de mi gente, alrededor de mi familia, en los hermanos de aquí de la congregación, en los que están aquí en esta noche, haciéndonos saber y entender que si nos acercamos a Dios y hacemos de Dios nuestro Dios, siempre, siempre va a haber una esperanza. Si hay cosas, Dios, que todavía oramos por nuestro pasado, que nos han afectado, pero
todavía esperamos que tú cambies aquellas circunstancias y nos restaures. Quizás se nos secó nuestro corazón y nuestros huesos en situaciones de la vida, pero el Señor hace todo posible. Y el Señor juntó los tendones y la piel y la carne sobre unos huesos. ¿Cómo no lo va a poder hacer con nosotros, con sus hijos? De poder restaurar aquellas cosas que a veces se pueden ver sin solución. Señor, obra en nuestro corazón y obra en cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a seguir creciendo. Ayúdanos a seguir creyéndole a la palabra de Dios. Porque es justamente nuestra guía. Es nuestro camino. Si andamos confiadamente en Él, Dios también está con nosotros y por nosotros. Así que bendice Dios a cada persona. Tú sabes por cada cosa que hemos pasado, tenemos y estamos viviendo. Y que quizás esta enseñanza de una historia en la Biblia nos pueda servir para reflexionar y salir de ese lodo cenagoso donde estamos, esas tristezas que de repente se nos vienen a la memoria del pasado, o a veces esas inquietudes que vienen del futuro, porque debemos estar plenamente confiados en que Dios tiene el control de todo. Bendice esta noche, bendice a cada persona y podamos poner en práctica cada una de las cosas que hemos escuchado en esta noche. Gracias, mi Señor, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.